Mi novio me terminó solo porque le fui infiel. No le importó lo mucho que lo amo y no quiso volver conmigo. Yo pasé días llorando sin salir de la habitación, hasta que llegó mi mejor amiga y dijo, él se lo pierde. Creo que tiene razón, así que se lo voy a demostrar. No sé qué es peor, que me haya echado a la calle como si fuera basura, o que lo haya hecho con esa calma fría de hombre que se cree maduro. Todavía siento el golpe de la puerta en el pecho y el eco de su voz diciéndome que me vaya, como si 3 años se pudieran barrer con un «ya está». Y lo más absurdo es que yo soy la que terminó llorando en un hotel, mientras él se hacía el digno. Si quieres entender cómo llegamos a esto, te lo voy a explicar desde el principio. Santiago, mi novio, era de esos hombres que te hacen sentir que la vida es fácil cuando estás con ellos, y no porque fueran perfectos, sino porque se encargan de que el mundo no te toque. Lo conocí en un festival de música, de esos donde nadie se escucha pero todos se miran, y él apareció como si supiera exactamente qué hacer conmigo desde el primer minuto. Tenía esa forma de actuar como si todo estuviera bajo control, como si el caos fuera algo que se arregla con una llamada y una sonrisa. Yo estaba con amigas, con brillo en los ojos por el alcohol y la música, y él se ofreció a conseguirnos agua, comida, lo que sea, sin pedirme nada a cambio. Eso, para mí, siempre ha sido el verdadero romance, alguien que resuelve sin preguntar demasiado. Me acuerdo que esa noche me sostuvo la cintura para que no me perdiera entre la gente, como si yo fuera algo valioso que no podía dejarse caer. Los primeros meses fueron casi insultantes de lo bien que funcionaban, y eso es lo que nadie entiende cuando te juzgan por lo que pasa después. Santiago no era el típico novio intenso que te ahoga con mensajes, era más elegante, más constante, más peligroso porque te acostumbras a su estabilidad como si fuera un derecho adquirido. Si yo decía que quería sushi, aparecía sushi. Si decía que me molestaba una vecina, él encontraba la manera de que ya no me molestara sin que yo tuviera que ensuciarme las manos. Me hacía sentir protegida, y también me hacía sentir un poquito poderosa, porque era obvio que él disfrutaba cuidarme. En redes, mis amigas comentaban metas de pareja, porque él parecía el hombre perfecto de catálogo, atento, trabajador, discreto, de esos que no te exponen, pero te sostienen. Vivíamos juntos y eso, para mucha gente, suena como un logro, pero para mí fue más bien un escenario. La casa era bonita, funcional, con esa vibra de hogar adulto, que da paz a los demás, pero a mí a veces me hacía sentir como si estuviera actuando en una serie donde todo está previsto. Santiago tenía rutinas, horarios, orden, y yo, al principio, lo amaba porque me quitaba peso mental, pero con el tiempo se volvió una jaula suave. Yo hacía mis cosas, salía con Sofía, mi mejor amiga, y seguía con mi vida, pero había momentos en los que me miraba en el espejo y pensaba que estaba demasiado tranquila. Y cuando estás demasiado tranquila, empiezas a buscar ruido sin darte cuenta. No porque seas mala, sino porque la calma permanente también cansa. Sofía fue clave en esa dinámica desde el inicio, porque ella es de las que te habla como si te estuviera salvando. Siempre ha tenido ese talento para hacerte sentir que mereces más, que estás desperdiciándote, que cualquier incomodidad es una señal de que debes cambiar algo. A Santiago le caía bien, o al menos eso decía, porque él siempre fue políticamente correcto con mis amistades. Él la trataba con respeto, le abría la puerta, le ofrecía café, le sonreía como quien sabe que esa persona es parte del paquete. Pero yo, que si noto los detalles, veía que Sofía lo miraba como se mira un escaparate, con curiosidad, con cálculo, con esa admiración rara que no es inocente. Nunca lo dije porque me parecía ridículo ponerme celosa de mi mejor amiga, y además, Santiago era mío, y punto. La familia de Santiago también era parte de la fantasía, porque eran de esos que se ven bien por fuera, con empresa familiar y modales impecables, pero por dentro están llenos de tensiones. Su hermano menor, el típico chico que todavía quiere probar límites y que vive a la sombra del hijo responsable, aparecía en cenas y reuniones con esa actitud de estar aburrido de todo. Santiago lo toleraba con paciencia, como si su hermano fuera una tarea más que administrar, y a mí eso me daba risa, porque era una dinámica demasiado humana. El hermano era más impulsivo, más insolente, más divertido de una manera peligrosa, y yo no voy a fingir que no lo noté. Cuando alguien te da estabilidad por años, cualquier chispa se siente como un incendio, y eso es matemático, no moral. Hay gente que cree que una relación, metas de pareja, significa que nunca pasa nada, que todo es felicidad y fotos bonitas, pero esas relaciones son precisamente las que más te exigen mantener una imagen. Santiago quería que todo fuera correcto, que todo tuviera sentido, que no se saliera del guión de pareja perfecta. ¿Y yo puedo jugar a la pareja perfecta? Claro que sí, soy buena en eso, pero llega un punto donde te asfixia tener que ser siempre la versión más aceptable de ti. Yo lo amaba, no voy a negar eso, pero también me irritaba que él actuara como si su forma de amar fuera la única forma válida. Su calma, su control, su manera de hacerme sentir cuidada, empezaron a tener un precio, me aburría.
Y el aburrimiento en una mujer como yo es un animal con hambre. El preludio del desastre no fue un solo evento, fue una acumulación de microcosas que parecen tontas hasta que explotan. Santiago me preguntaba a qué hora iba a volver, no por control, según él por organización, y yo sentía que me estaban monitoreando. Santiago planeaba todo con antelación, y yo empezaba a sentir que mi espontaneidad era un inconveniente, no una cualidad. Santiago resolvía problemas tan rápido que a veces ni siquiera me daba espacio para sentir algo, como si mis emociones fueran una interrupción en su agenda. Y ahí es cuando empiezas a pensar, si todo está tan resuelto, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda la emoción? ¿Dónde queda la prueba de que todavía puedo mover el tablero? El hermano menor apareció como aparecen las tentaciones fáciles, sin esfuerzo y con el timín perfecto. Empezó con miradas, con bromas, con ese coqueteo descarado que Santiago jamás haría porque él es, señor correcto. A mí me hablaba como si yo fuera una mujer de verdad, no solo la novia que hay que cuidar, y eso, aunque suene feo, se siente distinto. Yo le seguí el juego al principio por deporte, por diversión, porque era obvio que no iba a pasar nada. Me gustaba ver hasta dónde podía llegar, me gustaba saber que todavía podía provocar reacciones. Y sí, suena mal, pero dime quién no ha querido sentirse deseada de una manera peligrosa alguna vez. Además, yo estaba convencida de que Santiago nunca se iba a enterar de nada, porque Santiago vivía en su burbuja de orden. Mi aventura, si así quieren llamarla, no nació como una tragedia, nació como un experimento. Yo quería sentir algo que no fuera la tranquilidad domesticada de una casa limpia y una relación estable, quería esa adrenalina de saber que estás jugando con fuego y que aún así te ves increíble haciéndolo. El hermano menor me escribía a horas raras, me decía cosas que Santiago no diría porque él siempre medía sus palabras. Y yo, por supuesto, respondía, ¿por qué? ¿Por qué no? A mí nadie me puso una regla clara de que el amor implica aburrimiento obligado. Yo tenía la intención de seguir amando a Santiago, de seguir con nuestra vida, solo que con un pequeño secreto que me devolviera la sensación de estar viva. Me parecía una solución inteligente, no un crimen. El conflicto del título pasó exactamente como pasan las cosas cuando el universo decide humillarte con precisión quirúrgica. Santiago nos encontró en el sofá de nuestra casa, como si el lugar hubiera querido ser testigo, como si el destino necesitara que fuera lo más vulgar posible. No voy a entrar en detalles porque ya sé cómo reaccionan los moralistas, pero el punto es que él entró y se quedó mirando, en silencio, como si estuviera viendo un accidente en cámara lenta. Yo reaccioné como cualquier persona reaccionaría, intenté hablar, explicar, suavizar, encuadrarlo, porque no es como que yo hubiera dejado de amarlo. Pero él no quiso escuchar nada, y eso fue lo que me pareció más cruel. Esa falta de interés en entenderme, en ver mi versión, en reconocer que yo también estaba sintiendo cosas. Las consecuencias inmediatas fueron ridículas por lo teatrales que fueron, y lo digo porque él actuó como si fuera el protagonista de un drama de Netflix. Me echó a la calle, literal, como si yo fuera una extraña sin sentimientos, como si yo no hubiera compartido su vida, su cama, su casa. Me lanzó mis cosas con una frialdad que yo no le conocía, y ahí fue cuando entendí que la estabilidad de Santiago era una fachada, era estable mientras yo encajara en su molde. Me acuerdo de estar en la acera con una maleta mal cerrada, sintiendo que todo el vecindario me estaba mirando aunque nadie estuviera mirando, y él con esa cara de juez, de hombre herido que cree que la justicia le pertenece. Se encerró y ya, como si yo fuera una mancha que se limpia con cloro. Yo me fui a un hotel, no porque no tuviera dónde ir, sino porque necesitaba un escenario donde pudiera sentir mi tragedia sin interrupciones. Pasé días llorando, sí, llorando de verdad, no esas lágrimas de manipulación que la gente cree que todas las mujeres hacemos, sino llorando porque no podía entender cómo alguien que decía amarme podía ser tan despiadado. Me sentía traicionada por su falta de comprensión, porque una infidelidad no es una declaración de guerra, es un error, un desliz, una cosa que pasa cuando estás humana y cansada de lo mismo. Y él lo trató como si yo hubiera quemado la casa, como si yo hubiera matado algo sagrado. Lo peor era que, incluso llorando, una parte de mí se enfurecía porque él estaba teniendo el control del final, y yo odio perder el control. Sofía apareció como una salvadora de película barata, con snacks, con cara de «yo sabía», con esa energía de amiga que viene a recoger tus pedazos para luego decidir cómo armarlos. Me escuchó, me dejó desahogarme, me dijo que yo no era una mala persona, que Santiago era demasiado rígido, que los hombres siempre se creen dueños de la moral. Y luego soltó esa frase que me cambió el humor, como un fósforo cerca de gasolina, él se lo pierde. Eso me hizo clic, porque sí, ¿cómo se atreve a actuar como si yo fuera reemplazable? ¿Cómo se atreve a tirar 3 años por un simple desliz, cuando yo seguía amándolo? Sofía me dijo que yo tenía que demostrarle lo que era perder a una mujer como yo, y en ese momento, con los ojos hinchados y el orgullo herido, pensé que eso era exactamente lo correcto. Mi justificación es simple, aunque a la gente le cueste aceptarla,
si Santiago decidió romper nuestra familia por una cosa que pudo haberse trabajado, entonces él eligió el camino difícil. Yo no pedí que me dejara sola, yo no pedí que me humillara, yo no pedí que me tratara como una extraña. Si él quería convertir esto en un castigo ejemplar, perfecto, yo también sé jugar ese juego. Yo no me iba a quedar siendo la villana oficial de su historia mientras él se hacía la víctima con aura de santo. Decidí que iba a generar un incendio en su vida del que no pudiera escapar, no por venganza, sino para que entendiera que conmigo las decisiones se sienten. Total, si él quería consecuencias, iba a tenerlas. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, eres una bomba emocional con patas. Te aburres, traicionas y encima exiges comprensión como si fueras la víctima de una tragedia griega. Santiago no te echó, se quitó un problema de encima y bastante rápido. Respuesta de la OP, qué dramático te pones, como si él fuera un pobre bebé indefenso y yo una villana de caricatura. Si alguien decide tirar una relación a la basura sin siquiera escuchar, eso se llama inmadurez, no dignidad. Y te aviso algo, si a ti te parece normal que te voten como basura por un error humano, pues qué triste tu estándar de amor. Usuario Anónimo 2 dice, infiel con el hermano menor en el sofá de la casa y todavía te indignas porque no te hizo terapia de pareja en ese mismo instante. Lo único que demostraste es que te encanta el caos y que te crees el centro del universo. Respuesta de la OP, me da risa cómo se enfocan en el sofá como si el mueble fuera más importante que una relación de 3 años. Ustedes aman juzgar porque les da placer sentirse superiores, pero ninguno estuvo en mi vida, ninguno sabe lo que es estar con alguien que te quiere en un molde. Y sí, obvio que me creo el centro de mi universo, ¿o qué esperas, que viva pidiendo permiso para sentir? Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y, honestamente, pensé que Santiago iba a estar llorando en su cama, arrepentido, revisando fotos nuestras, escribiéndome mensajes largos que no se atrevería a mandar. Lo que vi, en cambio, fue otra cosa completamente distinta. Él empezó a salir con sus amigos como si estuviera celebrando, como si mi ausencia fuera un brindis. Eso me cayó como una cachetada, no porque me sorprenda que intente distraerse, sino porque lo hizo con una alegría demasiado rápida. Sofía me decía que era fachada, que los hombres hacen eso para aparentar fuerza, pero yo lo conozco, yo sé cuando Santiago está actuando y cuando está decidido. Y se veía decidido, orgulloso, como si hubiera ganado algo. Y ahí se me prendió el interruptor que no se apaga fácil. Mi primera jugada fue en el gimnasio donde ambos entrenamos, porque el gimnasio siempre ha sido nuestro territorio compartido, el lugar donde nos veían como pareja sana, disciplinada, de esas que se apoyan en la caminadora y se dan besos rápidos en la recepción. Yo sabía que si tocaba su reputación ahí, lo iba a sentir, porque Santiago ama su imagen de hombre correcto que nadie cuestiona. Entré como si nada, con mi ropa de entrenamiento, y me juré que no iba a llorar ni una sola vez frente a nadie. Saludé a las instructoras con esa sonrisa de «estoy bien», y empecé a soltar el veneno con cuidado, como quien deja migas para que otros armen la historia. Les dije que Santiago me había dejado porque yo me negaba a participar en sus supuestos fetiches extraños, y lo dije con cara de vergüenza selectiva, esa que despierta curiosidad inmediata. No fue una mentira completa, fue una interpretación creativa, porque al final todo depende de cómo se cuenta. Yo necesitaba que lo miraran distinto, que lo vieran raro, que empezaran a hablar de él cuando él no estuviera. Me imaginaba a Santiago entrando y sintiendo el silencio, notando miradas, dándose cuenta de que su aura de hombre serio tenía manchas. Me imaginaba la incomodidad, el orgullo herido, el impulso de buscarme para pedirme que parara. Sofía estaba fascinada con el plan, como si esto fuera un juego de ajedrez donde yo era la reina y Santiago solo un peón confundido. Yo, en mi cabeza, ya veía el final, él volviendo a mí para evitar el juicio social. Pero las cosas no siempre salen como deberían, especialmente cuando la gente es más perversa de lo que una espera. Las instructoras no lo juzgaron, no se indignaron, no lo apartaron como hombre raro, al contrario, se les iluminó la cara con una mezcla de morbo y diversión que me dio asco. Una de ellas incluso me dijo, con esa voz de amiga cómplice, que Santiago siempre le había parecido atractivo, y que esas cosas no eran tan graves, como si yo le hubiera hecho publicidad. De repente, mi intento de manchar su reputación se convirtió en una especie de campaña de marketing involuntaria. Empecé a notar que, cuando él llegaba al gimnasio, las instructoras se reían más, lo tocaban el hombro al corregirle una postura, le dedicaban más tiempo. Y él, por supuesto, se veía cómodo, como si estuviera disfrutando el show. Me hervía la sangre ver eso, porque era como si mi dolor se hubiera convertido en entretenimiento para otras mujeres. Yo quería que él sintiera vergüenza, no que se sintiera deseado por un rumor que yo misma inventé. Intenté corregirlo, porque no soy estúpida, y empecé a decir cosas como que era una situación desagradable, que yo me había sentido presionada,
buscando que la historia tomara un tono oscuro. Pero ya era tarde, porque ellas ya habían decidido cómo interpretar el chisme, y el chisme, cuando toma vida propia, no te pide permiso. Sofía me decía que igual era bueno, que mientras más mujeres lo rodearan, más rápido se cansaría y volvería, pero yo veía otra cosa, él estaba subiendo, no bajando. Y yo estaba quedando como la exagerada que cuenta cosas para llamar la atención. Encima, mi membresía empezó a volverse un campo minado. Me llegaban miradas de gente que antes me saludaba con cariño y ahora me miraba con una mezcla de lástima y juicio. Yo escuchaba risitas cuando pasaba por las máquinas, y aunque sé que no todo era por mí, mi cerebro lo interpretaba como un ataque directo. Hubo un día en que una recepcionista me preguntó si estaba bien, con esa sonrisa hipócrita de, cuéntame, y yo entendí que el gimnasio, el lugar donde yo me sentía fuerte, se estaba convirtiendo en un tribunal. Y Santiago seguía yendo, tranquilo, incluso más ligero, como si mi presencia ya no le afectara. Eso me parecía una provocación en sí misma, porque era como si me estuviera diciendo sin palabras que yo ya no tenía poder. Sofía, viendo que lo del gimnasio no estaba doblando a Santiago como esperábamos, me empujó a una idea más directa, publicar fotos mías con su hermano menor para darle celos. A mí me encantó al instante, porque era el tipo de golpe bajo que entra por el estómago, no por la cabeza. Si Santiago había decidido tratarme como una extraña, entonces yo podía recordarle que yo todavía existía en su vida de la manera más incómoda posible. Sofía tenía esa energía de directora creativa, eligiendo ángulos, filtros, frases, como si mi vida fuera una campaña. Me decía que no pusiera nada obvio, que solo dejara pistas, que el misterio lo iba a desestabilizar más. Yo acepté porque, en ese momento, todo lo que quería era verlo reaccionar. El problema es que el hermano menor ya no estaba en ese juego, y eso fue lo que me cayó como agua helada. Cuando intenté escribirle para coordinar las fotos, me respondió con una frialdad que nunca había tenido conmigo y me bloqueó casi de inmediato. Ni siquiera me dio espacio para manipular la conversación, ni para convencerlo, ni para hacerme la herida. De pronto, me quedé hablando sola, con un mensaje sin entregar, como si yo fuera una molestia. Sofía decía que era parte del drama, que el hermano estaba asustado, pero yo sentí que había algo más grave, que ya no era solo un tema sentimental, era un tema de consecuencias reales que yo no había calculado. Y entonces llegó lo peor, lo que convirtió todo en un efecto dominó. Me enteré, por una cadena de mensajes y chismes familiares que llegan aunque no los busques, de que Santiago desheredó a su hermano de la empresa familiar por mi culpa. Así, literal, como si mi aventura hubiera sido una bomba que explotó en el árbol genealógico. El hermano, que antes era el divertido, ahora era el arruinado, el castigado, y decidió que yo era la culpable directa de su ruina financiera. Empezó a decir que yo lo usé, que yo lo metí en problemas, que por mí perdió todo, como si él no hubiera tenido manos, ojos y voluntad. De repente, yo ya no era la mujer deseada, era el desastre con nombre propio. Yo intenté defenderme, obviamente, porque no iba a aceptar que me colgaran ese muerto entera. Hablé con Sofía, le dije que esto se estaba saliendo de control, y ella me respondió con esa frase de amiga peligrosa, que ahora sí Santiago iba a sentirlo, que ahora sí iba a darse cuenta de que me extrañaba porque todo estaba ardiendo. A mí me gustaba la idea del incendio, claro, pero no me gustaba la idea de que la gente empezara a señalarme con consecuencias concretas. Una cosa es provocar para ver una reacción y otra cosa es que te conviertan en villana oficial de una familia con poder. Santiago, mientras tanto, no me buscaba. Y su silencio me parecía una humillación peor que cualquier insulto. Como si no fuera suficiente, el gimnasio, que ya era una pesadilla, se convirtió en un problema administrativo. Me llamaron a una oficina interna, me dijeron que habían recibido quejas por difamación, y no me hablaron como a una clienta, me hablaron como a una persona problemática que hay que sacar para proteger el ambiente. Yo intenté hacerme la indignada, dije que era un malentendido, que yo solo había hablado desde mi experiencia, pero se notaba que ya tenían una decisión. Me cancelaron la membresía, así, sin drama, sin discusión larga, como si yo fuera un gasto que no vale la pena. Salí de ahí sintiéndome expulsada 2 veces, de mi casa y de mi espacio social. Y Santiago seguía intacto, incluso con más atención que antes. Terminé esa semana con el orgullo triturado, sin el novio estable que resolvía mi vida, sin el amante divertido porque ahora me odiaba, y sin el lugar donde yo podía fingir que estaba bien frente al mundo. Sofía decía que esto era solo el inicio, que todo gran plan tiene tropiezos, pero yo estaba empezando a notar algo que no me gustaba. Por más que yo moviera piezas, Santiago no se movía hacia mí, se movía hacia adelante. Y yo, que quería demostrarle lo que era perderme, me estaba quedando sin escenarios desde donde hacerlo. La amenaza ahora era clara, si seguía escalando, me quedaba sin nada que controlar, pero si paraba, era como admitir que él podía vivir sin mí. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice,
Tu jugada maestra fue inventarte fetiches para difamarlo y terminaste haciéndole publicidad gratis. Luego intentaste usar al hermano como trofeo y te bloqueó porque ya te vio el veneno. Eres un tutorial ambulante de cómo arruinarte sola. Respuesta de la OP: me encanta cómo hablan como si todo fuera blanco y negro, como si Santiago fuera un santo y yo una bruja por existir. Si el gimnasio se convirtió en circo, no fue por mí, fue por la mentalidad morbosa de la gente que consume chismes como entretenimiento. Y lo del hermano, por favor, nadie me puede culpar de decisiones empresariales que claramente son un castigo exagerado de Santiago para sentirse poderoso. Usuario Anónimo 2 dice: te cancelaron el gym por difamación y todavía te crees la protagonista incomprendida. Santiago te dejó por infiel, no por un simple desliz, y tú respondes intentando incendiarle la vida porque no soportas que tenga límites. Respuesta de la OP: obvio que tiene límites, todos tienen, la diferencia es que los límites de Santiago son selectivos y teatrales para verse bien. A mí me expulsaron por difamación interna, como si fuera un crimen hablar de lo que viví, y eso solo demuestra que él sabe moverse socialmente y comprar simpatía. Si yo no tengo derecho a defenderme ni a controlar el relato, entonces esto no es justicia, es un linchamiento con buena iluminación. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y lo que más me irrita no es que Santiago no haya vuelto, sino que haya empezado a reorganizar su vida como si yo fuera una anécdota incómoda. Me enteré por terceros, porque obviamente él ya no me dice nada, de que iba a vender nuestra casa para comprarse un departamento de soltero, y ese dato me cayó como una declaración de guerra silenciosa. No era solo mudarse, era reescribir el mapa, borrar el lugar donde existimos, convertirlo en dinero y en nuevo comienzo, como si yo no hubiera dejado huellas ahí. Sofía me decía que era mejor, que así se le iba a pasar la emoción, pero yo lo veía como una provocación, él estaba intentando tener paz. Y si algo me queda claro es que la paz no se regala cuando te dejan tirada como si nada. Así que tomé una decisión que, para mí, era de equilibrio, no de maldad. Si él iba a sacar provecho de nuestra historia y venderla como propiedad limpia, yo iba a recordarle que esa casa tenía memoria, que no se puede pasar página con una firma. Yo todavía tenía mi copia de las llaves, porque claro que sí, y me pareció casi poético que no hubiera cambiado la cerradura, como si una parte de él supiera que yo todavía tenía acceso. Entré en un horario donde no hubiera vecinos fisgones, con calma, como quien va a buscar algo que le pertenece. La casa estaba silenciosa y olía a vacío, y eso me dio una rabia rara, como si él hubiera logrado borrar mi presencia con limpieza. Caminé por el pasillo, vi las paredes donde colgaban nuestras fotos antes, y me prometí que esa tranquilidad no iba a ser suya. El plan no era destruirla por completo, porque yo no soy una caricatura, aunque a la gente le encante pintarme así. Yo solo quería un caos lento, uno de esos que no se ve al principio y que se vuelve insoportable con el tiempo, como una culpa que no puedes sacarte del pecho. Me acordé de un vídeo que vi hace años sobre olores persistentes y cómo pueden arruinar una venta sin que puedas identificar rápido la fuente. Eso era perfecto, porque la reputación de Santiago depende de que todo se vea impecable, de que todo sea ordenado, y un olor misterioso lo iba a volver loco. Así que llevé cabezas de pescado crudo, sí, y no me vengas con moralismos, porque nadie me dio alternativas elegantes, y las escondí dentro de los tubos de las cortinas, bien metidas, en varios cuartos. Lo hice con una precisión que me sorprendió hasta a mí, como si mi mente estuviera diseñada para esto. Mientras lo hacía, me sentía extrañamente tranquila, como si por fin estuviera recuperando el control que Santiago me quitó cuando me cerró la puerta. Me imaginaba el proceso. Primero un olor leve, luego preguntas, luego irritación, luego visitas de compradores canceladas, y él con su cara de ¿por qué me pasa esto?, intentando entender. Me imaginaba a Santiago llamando a un plomero, a un limpiador, a quien sea, pagando por soluciones, desesperándose porque nada funcionaba. Lo imaginaba cediendo un poquito, recordándome, maldiciéndome tal vez, y esa imagen me daba una satisfacción casi física. Sofía me había dicho que yo necesitaba reclamar mi poder, y esto se sentía exactamente como eso. Lo que no preví, porque tampoco soy bióloga ni cazadora, fue que el olor no solo iba a afectar a humanos. La primera señal de que algo estaba saliendo raro fue que empecé a ver mensajes en grupos vecinales hablando de animales rondando la zona. Yo no le di importancia, porque la gente exagera todo para sentirse protagonista, y además pensé que era coincidencia. Pero una noche, desde un carro estacionado a la distancia, vi movimiento extraño cerca de la casa, como sombras rápidas que no eran gatos. Me acerqué lo suficiente para confirmar que eran mapaches, y no uno, varios, como si la cuadra hubiera sido invitada a un banquete. Sentí una mezcla de orgullo y alarma, porque, en teoría, eso significaba que el olor estaba haciendo su trabajo, pero también significaba que la naturaleza estaba involucrándose en mi arte. Los mapaches no se quedaron afuera como visitantes educados, porque obviamente no.
Empezaron a meterse por donde pudieron, a rascar, a buscar, a intentar entrar con una insistencia casi ofensiva, y yo estaba ahí, viendo, con el corazón acelerado, pensando que esto se estaba volviendo más grande de lo planeado. Me fui antes de que alguien me viera, porque no soy tonta, pero esa misma madrugada empezaron los verdaderos problemas. Me desperté con una llamada de Sofía, exaltada, diciéndome que estaba pasando algo en la cuadra de la casa, que había un desastre. Yo abrí redes, vi fotos y comentarios, y sentí como se me helaba el estómago. Hablaban de destrozos, de ruidos, de un caos eléctrico que no tenía sentido. Resulta que los mapaches, en su búsqueda, destruyeron cableado, y no solo dentro de la casa, sino que se metieron en lugares donde no deberían, y eso provocó un cortocircuito masivo en la cuadra. Me enteré por la policía y por rumores de vecinos, porque cuando pasa algo así, todo el mundo se vuelve experto. Lo contaban como si fuera una historia absurda de barrio, con gente señalando hacia la casa de Santiago, como si la casa fuera un imán de desgracias. Y yo, en vez de sentir culpa, sentí indignación, porque eso era un accidente colateral, no mi intención. Mi intención era un olor, no una crisis eléctrica, pero claro, nadie distingue intenciones cuando quiere señalar culpables. El incendio fue la parte que me dejó sin aire, porque ahí sí me tocó a mí de una manera demasiado personal. Un pequeño incendio, dijeron, consumió solo mi antiguo vestidor con toda mi ropa de marca, y cuando leí eso, se me oscureció la vista. Mi vestidor era mi santuario, lo único que yo todavía consideraba mío incluso cuando la casa era de los dos. Ahí estaban mis vestidos, mis zapatos, mis bolsos, mis cosas valiosas, y lo peor es que yo no estaba ahí para salvar nada porque ya no vivía ahí, porque Santiago me echó. Esa imagen me dio una rabia tan intensa que me sentí temblar. El fuego no le tocó su oficina, no le tocó su sala, no le tocó sus cosas, fue directo a lo mío, como si el universo tuviera sentido del humor cruel. Lo más ofensivo es que el resto de la casa quedó intacto, solo con hollín, como si el incendio hubiera sido selectivo. La casa siguió siendo vendible, con arreglos, con limpieza, con seguros, y yo me quedé con la sensación de que mi sacrificio fue literalmente quemado. Yo no lloré por la casa, lloré por mis cosas, porque mis cosas eran mi identidad, mi inversión, mi forma de sentirme segura en un mundo que se estaba desarmando. Sofía intentó consolarme diciendo que lo material se recupera, pero Sofía no entiende lo que significa ver tu vida convertida en ceniza sin que el culpable real sea castigado. Me sentía como si hubiera apostado todo y el castigo me hubiera caído a mí, lo cual es injusto por definición. La policía determinó que fue un accidente por negligencia orgánica, y esa frase me dio risa y asco al mismo tiempo. Negligencia orgánica suena como si la naturaleza misma estuviera en juicio, como si los mapaches tuvieran abogado. Santiago, por supuesto, aprovechó eso como aprovecha todo, usó el dinero del seguro para comprarse un auto deportivo último modelo. Cuando me enteré, no lo podía creer, porque era como si el universo le estuviera dando premios por cada desastre. Él perdió un vestidor que ni siquiera era suyo, cobró seguro, se compró un carro de lujo, y encima quedó como víctima de una situación absurda. Si alguien me hubiera contado esto como historia ajena, diría que es inventado, pero no, es mi vida, y mi caos terminó siendo su renovación. Yo intenté hablar con él, porque llegó un punto donde necesitaba que me viera, aunque fuera para odiarme. Le escribí mensajes que no respondía, le mandé audios con esa voz calmada que uso cuando quiero sonar razonable, y él los ignoró como si yo fuera spam. Sofía me decía que no insistiera, que lo deje cocinarse, pero yo no estaba dispuesta a quedarme mirando cómo él sube mientras yo pierdo. Empecé a sentir que el incendio que yo quería para su vida se estaba volviendo un incendio para la mía, y eso no era parte del plan. Aún así, una parte de mí se negaba a parar, porque parar significaba aceptar que él podía tener una vida limpia, con auto nuevo, con departamento nuevo, con una historia donde yo soy la villana que él superó. La consecuencia inmediata fue obvia. Yo perdí mis posesiones más valiosas en un desastre que yo misma provoqué, y Santiago ganó una excusa perfecta para verse como el hombre resiliente que siguió adelante. La nueva amenaza, la que me dejó con un nudo en el pecho, fue entender que mi control se estaba rompiendo. Cuanto más intentaba generar caos, más el caos se acomodaba a su favor. Y eso me daba miedo, porque si el tablero ya no responde a mis movimientos, entonces, ¿qué me queda? Me quedé con la sensación de estar encerrada en una trampa que yo misma diseñé, viendo desde lejos cómo él arrancaba su auto nuevo, mientras yo contaba mentalmente lo que se quemó y lo que ya no voy a recuperar. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: escondiste pescado crudo en la casa, atrajiste mapaches, causaste un cortocircuito y encima se te quemó tu vestidor. El universo no te odia, solo está cansado de tus estupideces. Literalmente te saboteas sola. Respuesta de la OP: qué fácil es hablar como si todo fuera una cadena lineal y yo fuera una villana de cuento. Yo hice una acción simbólica, algo que no le iba a hacer daño real a nadie,
y el resto fue un accidente de barrio que cualquiera pudo provocar con cualquier descuido. Si a ti te parece normal que el seguro premie a Santiago con un auto nuevo mientras yo pierdo lo mío, entonces el problema no soy yo, es el sistema que protege al que mejor se vende como víctima. Usuario Anónimo 2 dice, lo más gracioso es que tu incendio en su vida terminó siendo un incendio literal que solo te quemó a ti. Y todavía quieres que él te responda mensajes como si fuera su prioridad después de sabotearle la casa. Respuesta de la OP, me parece fascinante cómo ustedes romantizan el silencio de un hombre como si fuera sabiduría. Santiago no me ignora por paz interior, me ignora por crueldad y por control, porque sabe que eso me afecta. Y no le saboteé la casa para destruirlo, lo hice para que dejara de actuar como si yo fuera un error descartable, pero claro, ustedes solo saben leer titulares y juzgar, no entienden contextos. Actualización 3. Han pasado 3 años desde la última actualización, te juro, si me lo hubieran contado en ese hotel donde yo lloraba como si me hubieran arrancado un órgano, habría dicho que era una exageración para asustarme. Santiago se mudó a otro país con una mujer que parece modelo, de esas que siempre se ven frescas, como si nunca sudaran ni tuvieran días malos. No solo se fue, se reinventó, y eso es lo que más duele, se convirtió en una versión de sí mismo que yo no pude controlar ni alcanzar. Abrió una fundación benéfica con ella, y ahora son la pareja más amada de su nueva ciudad, con fotos en eventos, con sonrisas perfectas, con titulares que hablan de su historia de superación. Yo los veo desde lejos y siento que me están narrando a mí como el villano invisible que les dio impulso. Mientras tanto, mi vida se volvió mucho más pequeña de lo que yo me permitía imaginar. Terminé viviendo en un departamento compartido con 3 estudiantes que no limpian nunca, y eso suena trivial, pero para mí fue una humillación constante. Cada plato sucio era un recordatorio de que yo ya no tenía control sobre mi espacio, cada olor de basura era como una parodia del plan del pescado que se me devolvió en la cara. Mi piel se llenó de manchas por el estrés, y no es superficialidad, es que cuando tu cara cambia, sientes que el mundo también te está castigando públicamente. Me miraba en el espejo y no veía a la mujer que iba a demostrarle a Santiago lo que era perderme, veía a alguien cansada, encerrada en un lugar que no eligió. Sofía seguía en mi vida, al principio más que nunca, porque ella se alimenta del drama como si fuera oxígeno. Me acompañaba a salir, me decía que yo solo estaba en una mala racha, que Santiago no era tan feliz como aparentaba, que todo era fachada. Yo quería creerle porque era cómodo, porque me daba una narrativa donde yo seguía siendo importante. Ella me ayudaba a stalkearlo con una mezcla de entusiasmo y veneno, como si ver sus fotos fuera un ritual, una forma de mantenerlo conectado a mí aunque estuviera en otro continente. Me decía que la gente que se muestra demasiado feliz es porque es infeliz, y yo repetía esa idea como si fuera una verdad científica. Pero con el tiempo, incluso yo empecé a notar que Santiago no se veía forzado, se veía libre. Intenté superarlo, como la gente recomienda, porque llega un punto donde te cansas de vivir en la misma herida. Empecé a salir con un tipo que parecía atento y encantador, de esos que te miran como si fueras especial aunque no te conozcan. Me dejé llevar porque necesitaba sentirme deseada sin el fantasma de Santiago encima, necesitaba demostrarme que todavía podía tener algo nuevo. Sofía me decía que era perfecto, que era mi revancha emocional, que Santiago se iba a arrepentir cuando viera que yo seguía con mi vida. Yo me lo creí, porque uno se agarra de cualquier cosa cuando está desesperada por reescribir el final. Y sí, al principio se sintió bien, como un maquillaje sobre una herida. El problema fue que ese hombre no era un nuevo comienzo, era un estafador con buen vocabulario. Empezó a pedirme ayuda, primero pequeña, luego más grande, con historias tristes y promesas bonitas, y yo me vi atrapada en esa dinámica donde quiere ser la que salva, la que da, la que prueba que no es egoísta. Me pidió acceso a mis ahorros con excusas de inversión y de emergencia, y yo, en mi cabeza, lo interpreté como una prueba de confianza que yo tenía que pasar para no parecer fría. Me gusta pensar que no fui ingenua, sino que estaba agotada y necesitaba creer en algo. Cuando me di cuenta, desapareció con mis últimos ahorros bancarios como si yo fuera un cajero automático con sentimientos. Lo denuncié, hice lo que pude, pero la vergüenza se me pegó al cuerpo como una segunda piel. Ese golpe me dejó en un estado extraño, ya no era solo dolor por Santiago, era rabia conmigo, pero no una rabia reflexiva, sino una rabia como de, ¿por qué a mí?, que me hacía sentir perseguida. Empecé a ver la vida como una conspiración silenciosa donde los demás avanzan y yo me quedo atrás por injusticia, no por decisiones. Y ahí fue cuando Sofía empezó a actuar raro, no de golpe, sino con pequeñas cosas, comentarios que se le escapaban, silencios largos cuando yo hablaba de Santiago, miradas que se iban a otro lado. Yo lo notaba, claro, pero lo ignoraba porque Sofía era mi única constante, la única persona que no me había soltado. En mi cabeza, ella era mi lealtad, mi soporte, mi testigo. Yo no estaba preparada para que esa narrativa se rompiera.
La confesión de Sofía llegó una noche cualquiera, en una cocina sucia, con una cerveza tibia y esa atmósfera de, te voy a decir algo pero no te enojes. Me dijo que ella fue quien le envió a Santiago las pruebas de mi infidelidad, que lo hizo porque estaba cansada de verme, desperdiciada, en esa relación, y porque siempre quiso quitármelo de encima. Lo dijo con una mezcla de orgullo y victimismo, como si hubiera hecho un favor. Yo me quedé helada, no porque no fuera posible, sino porque de pronto todo encajó de una manera grotesca. Sofía no era mi aliada, Sofía era la directora de mi caída, la que me empujó a jugar con fuego y luego se sentó a ver arder la casa. En ese momento, sentí que el piso se movía, porque mi historia entera se reorganizó en mi cabeza. Recordé su frase, él se lo pierde, y ya no sonaba a apoyo, sonaba a empujón. Recordé cómo me impulsó a publicar fotos, cómo celebraba mis jugadas, cómo se mantenía cerca cuando yo estaba en el suelo, y lo entendí, ella no estaba ayudándome a recuperarme, estaba alimentando mi destrucción. Yo la enfrenté, claro, le dije que era una traidora, que estaba enferma, que era una envidiosa, y ella se puso a llorar como si yo la estuviera atacando sin razón. Me dijo que yo siempre lo iba a perder igual, que ella solo aceleró lo inevitable, y eso fue como que me escupieran en la cara. Desde ahí, mi vida se quedó sin pilares. Santiago lejos, feliz, intocable, Sofía revelada como el cuchillo que yo cargaba en la espalda, mis ahorros robados, mi orgullo convertido en chiste privado del universo. Intenté escribirle a Santiago una última vez, no para volver, sino para que supiera, para que entendiera que yo no era la única culpable del desastre. Le envié un mensaje contándolo de Sofía, esperando alguna reacción, alguna grieta en su muro, aunque fuera un ya da igual. Nunca respondió. Esa indiferencia fue el cierre más cruel posible, porque me dejó con la verdad en la mano y sin audiencia. Y ahí entendí lo irónico, yo quise demostrarle que me perdería, y lo único que demostré fue que él se salvó. Hoy sigo sola, no en un sentido dramático de película, sino sola en la forma cotidiana, en la que nadie te escribe primero, en la que tu vida no le importa a nadie más que a ti. Vivo con las consecuencias de haber querido jugar con fuego, sí, pero también con la rabia de que el fuego eligió quemarme a mí más que a él. Santiago es la pareja amada en otro país, con una fundación y una mujer perfecta, y yo soy la historia que no se cuenta en sus discursos. A veces me digo que algún día se le va a caer la máscara, que todo eso es demasiado bonito para ser real, pero incluso yo sé que esa frase ya no me consuela. Al final, él no se lo perdió, él se salvó, y yo me quedé atrapada en las cenizas de mi propia malicia, con la sensación de que el caos que yo provoqué me eligió como hogar permanente. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 3 años después y sigues actuando como si el mundo te debiera algo. Santiago no, se salvó, simplemente se fue de una relación con alguien que usa a la gente como juguetes. Y Sofía no te destruyó, tú sola te encargaste, ella solo encendió la mecha que tú estabas rogando que alguien encendiera. Respuesta de la OP. Claro, ahora resulta que todo es tan simple, la víctima siempre es el que se va y la culpable siempre soy yo, porque es cómodo para ustedes. Sofía literalmente mandó pruebas para romperme la vida y aún así ustedes la pintan como un detalle secundario, eso dice más de ustedes que de mí. Y Santiago no es un héroe, es un hombre que supo vender su versión mientras yo me quedé sosteniendo el desastre sin filtro, eso no es moral, es marketing emocional. Usuario anónimo 2 dice, el incendio en su vida, terminó siendo tu carrera profesional, quemaste tu casa, tus relaciones, tu reputación y tus ahorros. Santiago abrió una fundación y tú acabaste compartiendo departamento y llorando por manchas en la piel. No es karma, es consecuencia, y lo único consistente en tu historia es tu necesidad de controlar a cualquiera que no te obedezca. Respuesta de la OP, me encanta la crueldad con la que hablan como si estuvieran narrando un deporte, como si mi vida fuera una lección para su entretenimiento. Ustedes llaman control a cualquier intento de no dejarte aplastar, porque les incomoda una mujer que no se queda quieta en el papel de arrepentida. Si Santiago ahora juega a ser santo con una fundación, perfecto, que la gente le aplauda, pero no me vengan a decir que todo esto fue justicia divina cuando también hubo traición, manipulación y oportunismo alrededor. Solo que a mí no me perdonaron ni un segundo.